¿Qué hay de nuevo, queridos apasionados del arte? Hoy te traigo un Oscar, unos cuernos y animación. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Alguien poniéndole los cuernos a un tal Oscar que a su vez está animado? No. Nada más lejos, chaval. Hoy vamos a hablar de Munro Leaf, su cuento Ferdinand el Toro, de su adaptación en Disney y de su primo hermano el Torito Civilón. Así que prepárate porque viene un vídeo que te hará pensar. Entramos en materia. Y bien, vamos por partes. Primero vamos a empezar por la mitad, después vamos a ir al principio y después avanzaremos en el tiempo. Sí, un poco religioso, pero va a ser así. Bien, como hemos dicho, empezamos por la mitad. Ferdinand the Bull o Ferdinando el Toro es un cortometraje de Walt Disney que, dentro del género de los dibujos animados, se le engloba normalmente dentro de la serie de las Silly Symphonies perteneciente a Disney. Es un cortometraje dirigido por Dick Richards y está basado en el cuento de Ferdinando el Toro de Munro Leaf. Este cortometraje fue publicado el 25 de noviembre de 1938 y el argumento que muchos ya sabréis es que un pequeño toro llamado Ferdinand o Ferdinando vive en un prado retozando con otra manada de toros en la que estos toros no paran de chocarse la cabeza y demostrar su fuerza unos contra otros, pero Ferdinand no. Ferdinand lo que le gusta es estar sentado a la sombra de un árbol y oler flores. Con los años Ferdinand creció hasta que era tan grande como el árbol en el que se sentaba a tomar su sombra diaria. Los otros toros querían conseguir un único objetivo en la vida, que era estar en una corrida de toros en Madrid, pero Ferdinand no. Entonces un día 5 hombres se acercan hasta el prado para ver a los toros. Cuando los toros se dan cuenta de los 5 hombres, empiezan a luchar entre ellos para mostrar su fuerza, pero Ferdinand vuelve a oler las flores y a estar tranquilo. Pero por desgracia Ferdinand se sienta en una flor con un abejorro que le pica en el culo y sale corriendo despavorido y revienta a los demás toros y parte un árbol por la mitad. Los 5 hombres se quedan prendados de Ferdinand y se llevan al pobre toro. Cuando llegan a Madrid y salen al ruedo con Ferdinand, Ferdinand se niega a luchar. El torero se enfada porque ve que no carga contra él y el toro Ferdinand pues se entretiene con una flor que hay en medio de la plaza. Después de todo esto el toro es indultado y vuelve otra vez al mismo sitio a estar en su sombra y a oler sus flores. Con Ferdinand the Bull, Walt Disney gana el Oscar a mejor corto de animación en 1938. Y llegado a este punto retrocedemos un par de años para conocer al autor. Wilbur Monroe Leaf, más conocido como Munro Leaf, fue un escritor americano de literatura infantil que escribió cerca de 40 libros durante toda su carrera. Nació un 4 de diciembre en Hamilton, Maryland, en 1905, y el cuento por el que es realmente conocido es Ferdinand el Toro, o Ferdinand the Bull, o Ferdinando. Leaf escribió el cuento junto a uno de sus mejores amigos, Robert Lawson, que fue el encargado de ilustrar el dicho cuento. El libro fue puesto a la venta meses antes del estallido de la Guerra Civil Española y fue visto entre los partidarios de Francisco Franco como un libro pacifista. Fue prohibido en un montón de países, incluido España. En la Alemania nazi, Adolf Hitler mandó que ese libro fuese quemado, mientras que Stalin, en la Unión Soviética, le concedió un estatus privilegiado a ese libro, como el libro de los únicos niños no comunistas permitido en Polonia. Y en aquel momento, el líder de la India, Mahatma Gandhi, lo declaró como su libro favorito. Munro Leaf declaró que escribió esta historia como un capricho de una tarde de 1935. Quedaos con esa fecha. En gran parte para proporcionar a su amigo, el ilustrador Robert Lawson, un foro en el que mostraría su talento. El paisaje en el que Lawson coloca al ficticio Ferdinand es más o menos real, ya que reproduce fielmente la vista de la ciudad española de Ronda, en Andalucía, para su ilustración de Ferdinand siendo traído a Madrid. Disney en el cortometraje añade algunos puntos de vista exactos de la ciudad. El legado de Ferdinand el Toro es amplísimo, ya que a lo largo de la historia su imagen aparece haciendo pequeños cameos en muchísimas pelis. Y ahora vamos a avanzar unos pocos de años. En la década de 1940 del siglo pasado nace el Torito Civilón. Es un proyecto de características muy hispanas y con historia propia, que dio lugar al nombre de la serie. Se hicieron 6 capítulos del Torito Civilón con una duración de 8 minutos cada uno. Estas duraciones para la gran pantalla, no solo en España sino en Estados Unidos, no eran las mismas para cada cortometraje de una serie. Fue la TV la que determinó que los episodios tuvieran todos la misma duración. Hasta entonces este asunto no importaba, porque la programación de un cortometraje
cortometraje en cualquier cine no impedía que lo siguiente que se viera, por ejemplo un documental, tuviera más o menos metraje, ni tampoco afectaba a la película. Sin embargo, con la televisión, la adquisición de capítulos para su emisión contemplaba exigir esto, porque antes y después se programaba la publicidad. Los anunciantes, que pronto empezaron a proporcionar grandes ingresos y contrataban esos espacios, debían tener la garantía de que el spot, si duraba 30 segundos, por ejemplo, se emitiera íntegro entre el episodio y el siguiente programa. Así pues, los espacios de emisión tenían hora fija y duración acordada. La serie El Torito Civilón se realizó entre 1942 y 1945, y los profesionales que trabajaron en ella también estuvieron trabajando en Garabatos, que es una revista animada anterior, en la que cabría destacar a Iranzo y Cifré. Cifré era una de las figuras más emblemáticas de la editorial Bruguera. El título de los 6 capítulos del Torito Civilón eran: La sartén de Civilón, Civilón el boxeador, Civilón en Sierra Morena, Civilón y la sirena, Civilón y el pirata Aguarrás y los tambores de Fu Aguarrás. La mayoría de estos episodios, por desgracia, están destrozados y es imposible visionarlos, por lo que si buscáis en YouTube no vais a encontrar absolutamente nada del Torito Civilón. Y ahora volvemos para atrás, al principio de todo, al que sería el padre de todo esto. Y es que existió un Civilón, un toro que se llamaba Civilón en la España republicana. El director de la serie El Torito Civilón tuvo noticia de que en España había existido un toro llamado Civilón. Le gustó el nombre y quiso usarlo en la serie, aunque al parecer nunca llegó a conocer los pormenores de la historia. Y es que Civilón, el toro real, pertenecía a la ganadería de Juan Covaleda, y siendo novillo se hirió en una pata, y la hija pequeña del ganadero, que se llamaba Carmen Covaleda, se acostumbró a acompañar a quienes curaban al pequeño toro, y sin que nadie se diera cuenta, se creó un vínculo entre el toro y la niña. El toro se le acercaba cuando la veía o cuando ella lo llamaba. Se dejaba acariciar y comía de su mano, y ya con estas características el toro se hizo famoso. Pero Juan Covaleda era empresario y ya tenía planes para ese toro, y llegó el día en que lo vendió para que fuese lidiado en la Plaza Monumental de Barcelona. Corría un 28 de junio de 1936. Días antes el animal ya había recibido bastantes visitas. Unos querían acariciarlo y otros querían hacerse una foto a su lado. La plaza estaba llena y cuando apareció Civilón, que iba a ser lidiado por un torero muy conocido llamado El Estudiante, el público levantó muchísimos carteles pidiendo su indulto. La plaza gritaba enfurecida que fuera devuelto ipso facto a los corrales. El presidente se vio obligado a sacar el pañuelo verde y Civilón fue indultado. Se supone que la gran campaña mediática que hizo la conocida revista española Estampa en 1936 de la historia de este toro pudo llegar a los oídos de Munro Leaf, cosa más que probable, pues escribió Ferdinand el Toro y ubicó la historia en Madrid. Y en 1938 lo animó Disney. Pero lo curioso es que Munro Leaf se apresuró a decir que había escrito la historia un año antes. Y a mí me suena a excusa de que llega a mis oídos una historia interesante, creo un cuento que se hace famoso, pero oculto que lo he escuchado de otra parte. Yo personalmente, por mi parte, lo creo así que para mí el original siempre va a ser Civilón, aunque Ferdinand fuese el que acabase siendo famoso. Que no, Munro, que no te creo, tío, que no te creo. Y claro, ya no podemos preguntarle a ninguno de los dos, más que nada porque Munro Leaf está muerto y al pobre de Civilón se lo comieron los republicanos cuando estalló la guerra. Pues sí, al pobre después de indultarlo duró 2 días porque sirvió de cena. Pero bueno, ahí lo dejo, vosotros ya le dais las vueltas que queráis y pensáis como queráis. ¿Munro Leaf fue el primero o Civilón fue el primero? Y para ir terminando este vídeo vamos a hacer algo que llevo tiempo sin hacer, y es dibujar algo. Así que vamos al lío.
Y bueno, ya hemos terminado el dibujito y vamos a ir acabando este vídeo. Sé que es un vídeo un poco relioso porque tenía que darle vueltas para ver cómo conectaba una cosa con la otra, y después de leer e investigar muchísimo sobre este tema, porque es bastante complicado, sobre todo en la parte de la serie del Torito Civilón, que he encontrado muy poco, he intentado condensarlo todo para que quede un vídeo fácil. Deciros que os dejo debajo en la descripción del vídeo un montón de enlaces para que vosotros podáis ir a leer sobre este tema, podráis informaros mucho más todavía y saquéis vuestras propias conclusiones. También quiero deciros que no dejéis de ver la nueva adaptación de Ferdinand the Bull que se hizo en 2017. Es un largometraje que está bastante bien. Y antes de irme quiero nombrar el libro en el que me he inspirado para este vídeo, que es Animación de Betty Boop a Tim Burton de Pedro Delgado Cavilla. Y ya no me enrollo más. Chao, pescado.